Bien, damos gracias a Dios una vez más. Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Te saluda cariñosamente su hermano en Cristo, Samuel, desde Puerto Rico. Bien, amados, Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo escribe diciendo: Cristo nos redimió. En algunas otras traducciones de la Biblia aparece rescató. Cristo nos rescató o nos redimió de la maldición dictada de la ley. De la ley. Ok, bien. Vamos a leer el contexto. El contexto lo vemos en el versículo 10. Versículo 10. Dice Pablo: todos los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de estos mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Ahora pregunta: ¿qué es lo que hace o lo que hizo que los hombres estuvieran bajo la maldición de Dios? Pues el incumplimiento de la ley de Dios, el no obedecer o cumplir la ley de Dios. Y eso lo dice la ley del Torá, en los libros del Torá de la ley de Moisés. ¿Ok? Dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Dice: maldito todo el que no cumpla ni obedezca las condiciones de esta ley. Y todo el pueblo responderá diciendo amén. Ok, se le está hablando al pueblo de Israel, obviamente. Pero comenzando el capítulo 28, del 1 en adelante, dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Esto significa que la ley está dispuesto a bendecir. ¿Ok? Está dispuesto a bendecir a los hombres si obedece. Y la bendición que Dios quiere darle a los hombres está sujeta a una condición. Aquí observamos una oración subordinada. Y esta oración subordinada del capítulo 28, versículo 1, está subordinada o está sujeta a una condición. La bendición de Dios para el hombre está sujeta a una condición. Y la condición es si obedeces y cumples toda la ley completa, no parcial, sino todos los mandamientos completos. Y la ley está dispuesto a bendecir al hombre si es que cumple, está sujeta. La ley de Cristo y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2. Cuando Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo que nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús bendice al hombre. Aún el hombre fallando a Dios, siéndole infiel a los mandamientos de Dios, de todas maneras, el hombre es bendecido
por parte de Dios porque decidió creer en Cristo. Pero la ley de Moisés, que es la ley que en Gálatas 3:10 en adelante, Gálatas 3:10 en adelante, Pablo se refiere a la ley de Moisés, que son los Pentateucos, los 5 libros Pentateucos de la ley de Moisés. Pablo también dice una referencia en el libro de Romanos, ¿ok? De Romanos, hablando acerca de la ley. Y escribe Pablo acerca de la ley diciendo que la ley es santa, justa y buena. Y la ley pues no es que sea malo, no es malo. El problema es que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés no vino a justificar ni a salvar al hombre. La ley de Moisés vino a declarar al hombre culpable de que es un pecador. Y ahí es cuando Pablo enseña en Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, versículo 20, Pablo enseña que la función de la ley es revelar el pecado de los hombres. ¿Ok? La función de la ley, ¿cuál ley? Pues la ley de Moisés, la ley que está aquí en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Torá. Para los judíos se le conoce como la Torá de la ley. Pues la función de la ley del Torá en el Antiguo Testamento viene para revelar que el hombre es un pecador y que necesita ser santificado delante de Dios, y que también la ley pues nos revela a nosotros que estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios y bajo maldición. ¿Ok? Entonces la ley revela que el hombre es un pecador, y la misma ley, si no se cumple y se obedece totalmente, completamente, pues la misma ley declara al hombre bajo maldición. Bajo maldición, ¿ok? Es la misma ley la que pudiera declarar al hombre bajo maldición. Todo depende si cumple o no cumple, ¿ok? Todo depende si cumple o no cumple. Entonces, aquí en Deuteronomio capítulo 28, dice que si se cumple, vienen las bendiciones de Dios. Estas bendiciones que se hablan aquí son bendiciones materiales. Sí, bendiciones materiales, materialmente y terrenalmente. Pero las bendiciones de Cristo Jesús en la cruz, para el que cree en Cristo, ¿verdad? Son bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales es que estamos seguros y completos y guardados en Cristo. Como dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2, diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice Pablo en el versículo 2, diciendo, porque la ley del Espíritu de vida, ve, hay otra ley que nos da salvación y vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Sin embargo, aquí mismito, en Deuteronomio capítulo 28, más adelante en el versículo 15, dice todo lo contrario a lo que es la bendición de Dios. ¿Por qué dice todo lo contrario? Porque la ley de Moisés en el Antiguo Testamento primeramente demanda santidad perfecta, no parcial, santidad perfecta. Esa santidad es la misma santidad de Dios, que sería una santidad como para no pecar. Ese es el tipo de santidad perfecta que dice la ley que el hombre esté. Si el hombre cristiano, si nosotros como iglesia, estaríamos viviendo una santidad bajo la promesa de la santidad que Dios demanda bajo la ley de Moisés, sería un tipo de santidad
que no se puede ni siquiera pecar. No se puede pecar, no podemos fallar a Dios. Ese es el tipo de santidad. Entonces, esta ley de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento demanda mucho y exige mucho al hombre, en la cual el hombre no, en su debilidad humana, en su naturaleza humana, es frágil y débil. Dios ve al hombre débil para cumplir los mandamientos según la ley de Moisés. Y como Dios ve al hombre débil para cumplir los mandamientos en la ley de Moisés de una manera perfecta y total y completa, sin fallar, Dios a través de Jesucristo logra salvar al hombre, rescatar al hombre, salvar al hombre, haciendo que el hombre sea salvo solamente creyendo en un Salvador Jesucristo, para que a través de la fe del hombre hacia Cristo, el hombre pueda recuperar su estado. ¿Cuál estado? El estado de corrupción y de pecaminosidad que se encontraba el hombre. Para que el hombre pueda recuperar nuevamente su estado o su condición de ser pecador, estar bajo el dominio en la ley del pecado y vuelva a ser salvo y entre en una comunión de santidad y armonía con Dios, como Pablo así lo escribe en el libro de Romanos 5, 1 y 2. ¿Ok? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Romanos 5, 1 y 2, Pablo dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta gloriosa salvación. Observa que dice Pablo tenemos, del verbo tener. Esa palabra tenemos es un verbo que es un tener completo. Es un tener completo la gracia de Dios en nuestras vidas, la aprobación. Tenemos la aprobación de Dios para ser salvo y tenemos la aprobación de Dios y la aceptación de Dios para tener la entrada para ser salvo completamente, no es a mitad. ¿Ok? Justificados pues por la fe tenemos paz. Cuando el cristiano se siente salvo, hay paz como resultado. Hay paz en nuestras vidas. ¿Ok? Tenemos paz para con Dios y tenemos entrada completamente para ser salvo y disfrutar de la presencia del Señor. Es la única forma. Es la única forma que el hombre puede ser librado de la ley que se habla aquí, de la ley de Moisés, porque cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 3, comenzando del versículo 10 en adelante, diciendo, los que dependen de la ley para hacerse justo ante Dios dice Pablo, que están bajo la maldición de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que trae maldición a los hombres? Pues lo que trae maldición a los hombres son los resultados de la transgresión, de transgredir cualquier mandamiento. Los resultados del hombre no obedecer cualquier mandamiento de la ley. Y como Pablo sabe que la ley exige demasiada perfección hacia el hombre, y el hombre en su naturaleza humana y débil no puede cumplir los mandamientos, la ley no vino para justificar a nadie. La ley de Moisés no es como la ley de Cristo. La ley de Moisés no es como la ley que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2. Cuando Pablo habla en Romanos 8, 1 y el versículo 2 diciendo, porque la ley del Espíritu de vida. ¿Qué hace la ley del Espíritu de vida? Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Entonces, si el hombre no obedece la ley del Torah completamente para que sea justo delante de Dios, ¿ve? Pues entonces la misma ley declara al hombre bajo maldición y lo declara un pecador delante de Dios y lo declara pues condenado. Lo mismo, la misma ley lo va a condenar. La ley de Cristo jamás condena al hombre en nuestras debilidades, porque Dios da una promesa. Dios da una promesa. Y esa promesa Pablo la entendió muy bien en el libro de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo, gloria a Dios. Heme aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Heme aquí, Padre. Segunda de Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 9, en cuanto al aguijón de Pablo. Y Pablo pudo entender que en medio de sus debilidades humanas, de sus persecuciones que él tenía, de las afrentas que él tenía, ese deseo que Pablo tenía de cumplir la ley, los mandamientos, estar bien con Dios, todo eso, Pablo recibe un mensaje de Jesucristo. El mensaje que recibe Pablo de Jesucristo es: bástate en mi gracia, basta ya. Esta palabra basta significa yo te hice acepto, yo te acepté a ti, te califiqué, te hice justo delante de mi presencia por tú haber creído en Cristo Jesús. A partir de ahí en adelante, Pablo nos da unas instrucciones en cuanto a la santificación, en cuanto a la vida de santificación continua de nosotros ante Dios. En Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Pablo dice también que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. La buena obra que Él empezó en nosotros una obra que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz, que Él realizó la obra de Cristo, que Cristo realizó para que todo pecador que creyese en Cristo pueda tener la salvación permanentemente y el perdón de pecado vigentemente y pueda entrar a la salvación completamente. Esa es la obra que Cristo comenzó. Se está hablando de la buena obra que Él empezó, que es la de Cristo en la cruz, para salvación a los pecadores que creyeron en Cristo. Luego Pablo dice, Él la va a perfeccionar. Observa que está usando la misma palabra perfeccionar que usa Pablo en 2 de Corintios 12, que cuando Pablo dice en 2 de Corintios 12, diciendo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. ¿Verdad? Esa palabra basta, ya, basta ya, basta ya. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa la palabra basta? Porque Pablo está entendiendo que Cristo le responde a él. Pablo entiende que Jesús le responde a él: lo que yo hice por ti es suficiente. Por haber tú creído en Cristo, ya tú eres santo. Ya alcanzaste el punto completo de ser salvo y ser perdonado. Has alcanzado la salvación, has alcanzado la plenitud completa de ser salvo. No te hace falta nada. Lo tienes todo, estás completo. Y Pablo, cuando habla en Filipenses 1:6, la buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es que a través de nuestras debilidades humanas, imperfecciones humanas que a veces tenemos, Dios te va a ayudar a perfeccionarte. Él no te va a dejar caído. Él no te va a dejar caída. Él no te va a dejar sola o solo. En esa condición que tú te encuentras, Él no te va a dejar solo o sola. Él va a trabajar contigo porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Ok? Heme aquí, Señor. De acuerdo a lo que Pablo escribe en Filipenses 2:13.
Si tú creíste en Cristo, Dios pone el temor reverente en ti para que tú hagas la voluntad de Dios. El deseo que tú tienes de hacer la voluntad de Dios no es tuyo. Cristo, el Espíritu Santo, lo pone en ti. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gracias, Padre. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Heme aquí, Señor. Gracias, Padre. Alabados a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Dale fuerza a la gente que lo necesita. Hay muchos que necesitan fortaleza. Heme aquí, Señor. Gracias, Padre. Heme aquí, Padre. Continuamos en el nombre del Señor, ¿ok? Continuamos. Entonces, cuando Pablo escribe aquí en Gálatas 3:10, dice Pablo, dice los que dependen. Esta palabra dependen es como los que están continuando. Ahora, cuando Pablo habla también de la maldición de la ley, no es que la ley es mala, sino que la ley no puede llevarte a ti a una perfección para tú ser salvo. Porque de lo que es la ley en el Antiguo Testamento es una sombra, es un adelanto hasta que venga la ley de Cristo, que es la que te puede salvar y perdonar todos tus pecados. La ley de Moisés no vino a que los hombres sean perdonados sus pecados completamente. No, la ley no vino a que los hombres sean perdonados sus pecados, porque bajo la ley se encontraba la ley de expiación. La ley de expiación, que también se le conoce de otra forma, se le conoce también de otra manera como la ley de Yom Kippur, Yom Kippur en el hebreo también. Y esa ley se decía que los hombres tenían que venir al santuario, continuamente y a través de un sacerdote al tabernáculo y a través de un sumo sacerdote. Los hombres en el Antiguo Testamento tienen que pasar por un proceso de expiación de sus pecados. Los hombres tienen que traer una ovejita, un cabrito, una ovejita, un animalito, y esa ovejita o ese cabrito o ese animalito está en una representación de Cristo. Las ovejitas está en una representación de Cristo, el Cordero, que el Cordero representa a Cristo cuando llega Cristo en la cruz en el Nuevo Testamento. Los hombres traían esas ovejitas o ese cabrito, ese animalito, se degollaba, se le cortaba el cuello. Los hombres ponían sus manos en la cabeza de ese animalito para que ese animalito reciba de los hombres los pecados de los hombres. El animalito va a recibir los pecados, las maldiciones de los hombres. Y de esa forma era la manera como se practicaba la liberación, o mejor hablado, el perdón de los pecados. Pero esa forma no era perfecta. Eso lo dice la Biblia. La ley nada perfeccionó. Pablo lo dice también en Romanos, que la ley no hubo perfección. Y en el libro de Hebreos también lo repite, que la ley no perfeccionó nada hasta que vino Cristo. Entonces, la ley no es que sea mala. La ley te empuja a una santidad perfecta. ¿Ok? Ok, perfecto. Y si el hombre no cumple, la misma ley va a condenar al hombre poniéndolo bajo maldición. Y la maldición del hombre se encuentra en que el hombre no puede alcanzar los estándares del nivel perfecto en la ley. Tiene que estar bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo vino a justificar al hombre en su estado que se encuentra. La ley del espíritu de vida que Pablo habla en Romanos 8, 1 y 2, la ley del espíritu de vida, justifica al hombre en tu debilidad, te justifica.
y te acepta tal como tú eres, para que tú entres. Solamente Cristo te dice a ti, cree. ¿Tú crees que realmente yo pueda perdonarte los pecados completamente? ¿Tú crees que yo pueda perdonarte los delitos que tú has cometido? Pero la ley del Torah no lo hace. La ley del Torah lo que hace es que se dirige al hombre y le dice al hombre, tú eres un pecador y necesitas es cumplir la ley de expiación. Y la ley de expiación se cumplía en el Antiguo Testamento una sola vez cada un año. Una vez cada un año, no es todos los días. Y no es perfecta. El hombre para Dios sigue siendo un pecador. El hombre para Dios te sigue viendo un pecador. Porque dentro del hombre está esa maldición. Esa maldición está dentro del hombre. Y esa maldición, al estar dentro del hombre, solamente la puede quitar Cristo. No hay obra ninguna de oración, no hay obra ninguna de ayuno, ni ningún tipo de penitencia o liturgia que el hombre pueda hacer. No puede, el hombre no hay obra ninguna que pueda hacer para quitarse de ellos mismos esa maldición que está. Porque cuando el hombre estaba bajo maldición, es una declaración que Dios da al hombre cuando no obedece. Y esa declaración que Dios da al hombre que no obedece y no cumple la ley es como si fuera permanente. Es una declaración de ser maldecido o estar bajo la maldición de la ley por no obedecer. Y eso está dentro del hombre. Y el hombre no puede hacer nada para quitarse eso. No hay obra. Por eso Pablo dice que en Efesios 2, 8 y 9, si no me equivoco, Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, mediante la fe. Cristo se llega al pecador cuando el pecador decide que Cristo puede hacerlo. ¿Tú crees que yo pueda liberarte de esa ley o de esas maldiciones o de la brujería, de la santería, del espiritismo, de la enfermedad? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Esa es la gracia. Si tú crees, eso es lo que Dios pide. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú me entiendes? Ok. Y si el pecador cree que lo puede hacer, el pecador se queda calladito, no hace nada y deja que Cristo saque esa maldición de nuestras vidas. Y Cristo pone su justicia, que tiene que ver con la justificación, Y la justificación es el acto legal de parte de Dios en declarar al pecador justo delante de Dios, justo y limpio y aprobado y calificado delante de Dios de una manera continua. Es una justificación continuamente. No es parcial, es completa, pero la ley no te puede justificar. La ley en su esencia pide y demanda mucha perfección, pero la ley no vino a justificar a nadie. La ley de Cristo vino a justificar al hombre cuando cree de corazón. ¿Ok? Ok. Damos la honra y la gloria al Señor. En el nombre del Señor. Todavía no he terminado. No he terminado. Vamos a leer esto mismo que acabamos de leer en Gálatas, pero en esta otra Biblia, ¿ok? En esta otra traducción de la Biblia. Gálatas 3, 10 en adelante. Dice Pablo, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. ¿Viste? Dice que están, del verbo están, ¿verdad? Están bajo maldición. ¿Ve? Esta palabra están habla de estado. El verbo de la palabra estar habla de un estado. El estado que se encuentra el hombre es un estado de maldición. Cuando Cristo quita esa maldición, entonces tú te encuentras en un estado de justicia. Delante de Dios, Él te ve santo y justo, aún en medio de tus debilidades humanas o debilidades de la carne, como quiera tú estás en un estado de santidad delante de Dios, que es la diferencia. Dice Pablo, versículo 10. Estas letras son más pequeñas y tengo que estar viendo bien. Versículo 10.
Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, dice Pablo, uno debe hacer todo lo que la ley dice, y si no obedece, siempre la ley estará bajo maldición. Dice, uno debe de hacer todo lo que la ley dice, y si no obedece, siempre la ley estará inclinada a decirle al hombre que estás bajo maldición. ¿Viste la diferencia? Cuando Pablo habla aquí esto, es como lo que nosotros conocemos, que en la Biblia Reina Valera lo expresa, que la ley no es de fe. La ley no es de fe. ¿Y por qué Pablo dice que por dónde voy? Déjame ver. Ya me pasé de los 25 minutos. Cuando Pablo dice que la ley no es de fe, está expresando que la ley lo que demanda al hombre es que tú obedezcas. Obedece. Pero si el hombre en su debilidad no puede obedecer, imagínate tú un alcohólico, un drogadicto, un alcohólico, un homosexual, una prostituta en la calle, que Dios le diga, obedece a la ley. Pero en la condición humana que se encuentra ese alcohólico, ese drogadicto, se le va a hacer difícil. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? Pues entonces la ley le va a decir, estás condenado. Pero ten misericordia, Señor ley. Señor ley, ten misericordia. No, yo no vengo a tener misericordia. Yo vengo a decirte que cumplas y obedezcas. Si no, yo te pongo en un estado de bajo maldición. ¿Tú me entiendes? La ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús es contraria. La ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús nos dice, cree. Si tú crees que yo pueda sacarte de ese estado que tú te encuentras, si tú crees que yo te pueda salvar permanentemente y perdonar los pecados permanentemente, tú eres salvo por la fe. La ley de Cristo viene a facilitar al hombre la entrada a la salvación más fácil. Y no es por medio de una ley, sino es por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Romanos 8, 1 y 2. La ley, cuando Pablo dice que la ley no es de fe, está queriendo expresar que la ley nada tiene que ver con tu creer. Nada tiene que ver con tu creer. La ley tiene que ver con el obrar, en hacer una obra. Trata de ganarte tu salvación y la aprobación de Dios portándote bien, guardando todos los mandamientos. Esa es la ley. Cuando dice Pablo que la ley no es de fe. Eso dice Pablo aquí. Cuando dice que la ley no es de fe, significa que la ley demanda al hombre que tú obedezcas y obres. ¿Ok? Ahora, cuando dice la fe, es que la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, dice que tú creas y no obres tú tu salvación. No pongas ni añadas tú mismo tu salvación propia y tu perdón de pecado. No la obres tú. Deja que Cristo obre tu perdón de pecado. Deja y permite que Cristo obre tu salvación y que obre toda tu vida. Que obre toda tu vida y que Cristo te coloque en un estado de justicia, de santidad, solamente si tú crees. Deja que Cristo lo haga todo. Solamente Dios te dice, cree que Él puede hacerlo todo. Pero la ley es, cree en Dios y obra tu salvación. Pon obra tu salvación, pero es guardando los mandamientos también. Pero si no fallas en algún mandamiento, la misma ley te va a condenar nuevamente otra vez. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este mensaje tan bonito y tan maravilloso. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Regresamos en la parte 2.